La pinta 13 números. Juega conmigo. Mamá, la pinta. Mamá. Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día número 308 de oración. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios que nos da esta gran y preciosa oportunidad de podernos presentar todos los días delante de su presencia. De verdad que muy agradecido con las personas que pues a diario sacan ese espacio de tiempo, ¿no? Sabemos que es para la gloria del Señor, pero de todas maneras sabemos que no es fácil alcanzar un hábito como este y estar todos los días atentos a lo que la palabra nos quiere decir. Buenas noches a Johncito, a Tati, que ya se encuentran ahí conectados. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios y atentos a la oración. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 13 del libro de Números capítulo 13. El día de hoy se llama el tema El camino es culebrero. El camino es culebrero. Vamos a desenvolver este tema. El día es el 308 para que lo vayan anotando los que les gusta anotar. Recordemos que es Número capítulo 13. Recordarles los horarios de esta semana. Entonces todos los días a las 8 con excepción de mañana martes, que es a las 7:20. Tratar de ser puntuales porque mañana arranca un poquito más rápido. Y el día jueves, que es a las 8:30, 8:35. Entonces para que todos podamos estar atentos a la palabra del Señor, para que todos podamos estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Recordemos que de eso se trata el crecimiento espiritual, ¿no? Es tratar de estar la mayor cantidad de días en comunión con el Señor, y eso nos va a permitir ir adquiriendo una fortaleza espiritual, ir adquiriendo mayor conocimiento de la palabra, que nuestra fe se haga más fuerte, y eso va a repercutir en nuestro día a día, es decir, en la forma como nosotros enfrentamos las vicisitudes, las tempestades, las pruebas, las tentaciones, el pecado. Eso va a repercutir directamente en eso. Es como por ejemplo Brian, ahí veo conectado a Brian, y yo me imagino Brian, yo me acuerdo que hace muchos años cuando él empezó arreglando celulares por allá en la casona, eso lo regañaban a toda hora al Brian, ¿cierto? Todavía lo regañan, pero ya no tanto como antes, pero es que ahora sabe muchísimo más, ¿cierto? Ahora él es más acertado en su trabajo, y de esa manera nosotros como cristianos vamos teniendo ese avance. Entonces cada día nos equivocamos menos en esas cosas que antes de pronto errábamos con mayor facilidad. El Espíritu nos va dando esa fortaleza, ese conocimiento para enfrentar el mundo en este caso. Vamos entonces a orar al Señor para que Él obre en nuestros corazones, nos permita entender la palabra el día de hoy, y que sea para la gloria y honra de su nombre. Entonces, vamos a orar al Señor. Bendito seas tú, Señor, Dios y Salvador nuestro. Te agradecemos por esta noche, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios. No somos dignos de que estés hoy con nosotros reunidos, Señor, pero también sabemos, Dios, que tu Hijo pagó por nuestras culpas, por nuestras cargas, Señor. Y por eso te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes, que nos perdones, Dios. Perdónanos por los méritos de Jesús, Señor, que nuestro arrepentimiento sea genuino, que nuestro arrepentimiento sea real. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos bendiga en este día para comprender tu palabra, para llevarla a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú día a día nos estás dando bendiciones por medio de la palabra, entendimiento, aplicaciones para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Esperamos, Dios de los cielos, que por tu bendita misericordia hoy no sea la excepción. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en las manos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches a todos, que ya veo ahí bastantes ahí conectaditos. Dios los guarde. Vamos a leer la escritura. Números capítulo 13 dice así. Pongamos atención a la lectura. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explotar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. A explorar la tierra. Repito.
El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que le represente. De acuerdo a la orden del Señor, Moisés envió desde el desierto de Parán todos los que eran jefes de Israel. Y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafu, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, una de las tribus de José, especifica acá el texto; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nabbi, hijo de Baspi, de la tribu de Neptalí; Jeuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. Interesante, mandaron a los líderes, ¿no? No a los peones, a los líderes fueron a los que mandaron adelante. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Versículo 17. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, son muchos, son pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa es la temporada en que maduran las primeras uvas. Versículo 21. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. ¿Por qué se mencionan estos nombres? Por ejemplo, en el versículo 22 quiero hacer un paréntesis. Cuando dice Negev, en esa tierra estuvo Abraham. Ahorita lo vamos a ver nuevamente, pero para que lo vayan teniendo ahí en la cabeza. En esa tierra había estado el antepasado Abraham. Ahora, cuando dice Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac, Anac era un gigante. Y estos Ahimán, Sesai y Talmai eran gigantes. Sigue el versículo 22. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Versículo 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron a explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés. Aarón y toda la comunidad israelita le presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel, aunque aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Permítanme acá un segundo, bajo un poquito. Y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas. Allí los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él le respondieron: no podremos combatir con esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes.
hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros, es decir, habían gigantes. Este capítulo presenta la exploración a la tierra de Canaán que los jefes de las 12 tribus debían realizar, porque era una orden impartida por Dios. Además se nos dan algunos detalles importantes, como el hecho de que estos exploradores pasaron por el Negev. Recordemos que esa era la tierra donde había vivido Abraham durante un tiempo, y como se les había prometido, ya el Señor lo había dicho, que Él los iba a enviar a una tierra prometida donde abundaban la leche y la miel, efectivamente se pudieron dar cuenta que era así. Además de esto, el Señor les encarga traer un reporte de todo lo que veían, de modo que ellos se van, realizan el trabajo, pero una vez regresan para dar testimonio de lo que vieron, empiezan a desconfiar de Dios. Y de que ellos realmente, empiezan a desconfiar de que ellos realmente pudieran poseer la tierra prometida, debido a las dificultades que ellos estaban viendo, que ellos habían observado. Y es interesante porque solamente Caleb tuvo fe y los animó a ir a conquistar la tierra. Básicamente de eso se trata en este momento este capítulo 13. Entonces vamos a despegar en el texto, a entenderlo un poco mejor. Ya comprendimos así por encima que básicamente lo que encontramos en este texto es que el Señor le pide a Moisés que arme un grupo de 12 líderes, uno por cada tribu, para que vayan a la tierra de Canaán y la exploren, verifiquen qué tipo de gente vive, qué tipo de construcciones tienen, qué tipo de cultivos ellos normalmente tienen, o digamos qué tipo de frutos hay, ¿cierto? Toda esa información estos 12 personajes tenían que luego traerla al pueblo, presentársela a Moisés y al Señor para que ellos decidieran cómo iban a hacer. Recordemos el título que les traje hoy. ¿Y el título cómo se llama? El camino es culebrero, ¿cierto? Si el camino a la tierra prometida es culebrero, ¿cómo lo podemos transitar? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque ya vimos acá que el camino no iba a ser fácil. O sea, si algo notaron todos, es que el camino no iba a ser fácil. Si el camino a la tierra prometida es culebrero, ¿cómo transitarlo? ¿Cierto? O cómo transitar en él. Lo primero que debemos hacer nosotros es examinar. Examine, ya no a nosotros mismos. Aquí lo que debemos examinar es el ambiente, es el entorno. Miremos lo que dicen los versículos 18, 19 y 20. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes. Si son fuertes, si son débiles, si son muchos, si son pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan frutos del país. Esa era la temporada en que maduraban las uvas. Miren, mis hermanos, el Señor en su sabiduría le pide a los israelitas examinar la tierra que ellos mismos iban a poseer. Nosotros debemos aprender a decirle al Señor que nos dé sabiduría para entender estos textos que tienen para nosotros. Entonces el Señor, ¿por qué envió a los israelitas a examinar la tierra? Tenga la seguridad que el propósito de Dios era que el pueblo de Israel pudiera ver primero que la tierra que Él había prometido era una realidad y una bendición. Eso era lo primero. O sea, Él quería que al examinar la tierra, estas 12 personas dijeran, oiga, en realidad la tierra sí existe, brota leche y miel, y es una bendición. Pero también el Señor quería que inmediatamente estas personas vieran que no iba a ser fácil poseerla, porque se iban a encontrar con ejércitos numerosos, con murallas, con gigantes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? O sea, si usted lo analiza desde ese punto de vista, entonces cuando el Señor los manda a examinar, es con el propósito de que ellos se preparen. Ya ellos entonces dicen, oiga, la tierra realmente existe y de verdad emana leche y miel, pero hay gigantes, hay ejércitos, van a haber problemas, o sea, toca prepararnos, porque lo que se viene no es fácil. Y de paso, esa situación, pónganme atención, llevaría a los israelitas a comprender, ojo a esto, que sin Dios era imposible poseer ese lugar. Eso es clave, mis hermanos, porque, o sea, ustedes deben entender que cuando el Señor los envió, Él tenía ese propósito, de que ellos pudieran ver todo
y de que pudieran entender varias cosas. Cuando estos dos israelitas se vuelven al pueblo, fíjense que ellos de una vez dicen, no, esto está imposible de poseer. Era lo que el Señor quería que ellos vieran. Que por fuerzas humanas no se podía poseer esa tierra. Que sí era tal cual como el Señor lo había dicho, pero que no se podía poseer por las fuerzas humanas. Ahora bien, para aplicarlo a nuestras vidas, piense cuántas veces al salir a trabajar examinamos el lugar donde vamos a estar. ¿Alguna vez lo ha hecho, mi hermano? Nosotros nos encontramos en el mundo y a veces no lo vemos así. Nosotros pensamos que este lugar es normal y que este lugar es acogedor, pero estamos como ese pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros no analizamos que, por ejemplo, cuando salimos a la calle, corremos peligros. Estamos expuestos a la tentación. Estamos expuestos al pecado. Porque esta tierra que el Señor nos ha dado es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy peligrosa. Por tanto, cuando usted vaya a salir, cuando usted vaya a trabajar, a hacer una diligencia, hay que examinar muy bien el lugar donde estamos, ¿sí? No llegar al punto del legalismo, pero sí saber que hay situaciones donde nosotros debemos apartarnos, donde nosotros no podemos continuar, porque sabemos que es una situación donde podemos ceder a la tentación. Si eso hacemos, si examinamos, digamos, el comportamiento en nuestro trabajo, las personas que comparten con nosotros, no nos vamos a llevar sorpresas. Por ejemplo, esa parte es importante. ¿Usted ha analizado alguna vez sus compañeros de trabajo o de estudio? ¿Con quiénes usted puede compartir y con quiénes no? ¿Usted se ha establecido límites? Un hombre, por ejemplo, debe establecer límites en su vida si es casado, de con qué mujeres, digamos, ya no puede establecer una línea más allá de un saludo, porque de pronto se puede pasar para algo más. Recuerde que esas personas se encuentran en el mundo, son personas que viven en el pecado y que para ellos es normal, y es muy fácil que nosotros atravesemos esa línea. Y si nosotros no tomamos esa distancia con esas personas, es muy probable que nos arrastren. O sea, entiéndanlo, hermanos, cuando el Señor manda a estos israelitas a revisar la tierra, era para que ellos entendieran que si ellos entraban solos a esa tierra se los iba a comer vivos. Ese pueblo cananeo se los iba a arrastrar. Y entonces es ahí donde, digamos, es importante que nosotros, como cristianos, examinemos las diferentes circunstancias de la vida en las que vivimos. En qué momento nosotros debemos establecer un límite al haber examinado que estamos atravesando una línea que no debemos pasar. Y cada uno entenderá cuál línea, ¿no? Porque para cada quien es totalmente distinto. Mire lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 14. Es un texto muy, muy bonito. Juan, capítulo 17, versículo 14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío. Voy a leerles ese texto, no, pero léanlo con entendimiento o escúchenlo con entendimiento. Mire lo que dice. Juan 17:14. Yo les he entregado tu palabra. Está hablando Jesús. Yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. ¿Por qué es que nos odian? Porque no pertenecemos al mundo. Como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. Versículo 15. No te pido que los quites del mundo. O sea, no podemos salirnos de este planeta por ahora. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Jesús para nosotros? Dice, no pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos, nosotros, no son del mundo, como tampoco lo soy yo. El Señor ratificando lo mismo. Versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío. ¿Sí ven, mis hermanos? El Señor nos está diciendo, así como a los israelitas, así los israelitas no quisieran entrar a la tierra prometida, ellos estaban obligados a hacerlo. Igual, usted mañana se va a tener que levantar e ir a su trabajo. Usted mañana se va a tener que levantar e ir a su universidad y compartir con gente del mundo. Usted tiene que examinar con quién tiene usted relaciones laborales, de amistad o incluso relaciones emocionales ya más personales. ¿Con quién? ¿Con quién?
El Señor Jesús es muy claro en decirnos que nosotros no pertenecemos a este lugar, y es por eso que antes de cualquier movimiento debemos examinar que no terminemos perdidos, ¿cierto? A veces realizamos movimientos con los que terminamos perdidos, ¿no? Algunos no se dan cuenta que están empezando a aferrarse a este lugar. Miren eso, ¿no? O sea, el peligro de usted no examinarse es que usted termina aferrándose a este lugar y no se va a dar cuenta. Se va a condenar. Usted no se va a dar cuenta. Tenga la plena seguridad. Mire, eso es suavecito, suavecito. Eso usted no se va a dar cuenta. Usted va avanzando de una cosa a la otra más grave. Le va apareciendo algo más normal. Lo otro también más normal. Cuando usted se da cuenta por no examinar, terminó totalmente perdido. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer al caminar hacia la tierra prometida? Examine. Examine. Número 2. Rinda cuentas. Número 2. Rinda cuentas. Dice el versículo 25 y 26. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explotar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Los jefes israelitas, permítanme un segundo. Muy bien, mis hermanos, entonces, rinda cuentas. Los jefes israelitas, después de examinar el lugar, las edificaciones, las personas, los cultivos, trajeron un informe a Moisés para que él consultara con Dios y entonces se pudiera tomar una decisión de cómo iban a proceder. ¿Qué hicieron estos israelitas? Rindieron cuentas del trabajo que habían hecho para Dios. Entonces salta la pregunta a la vista. ¿Qué tal es usted para rendir cuentas? ¿Qué tal es usted para rendir cuentas? Y no hablo de cuentas bancarias ni de dinero. Lo digo porque hay personas que apenas se les pregunta por un comportamiento, inmediatamente rechinan los dientes y sus respuestas son agresivas. Considero que aún cuando caemos es bueno sincerarnos para recibir ayuda. Escuchen lo que les estoy diciendo. El rendir cuentas, el aceptar los errores cuando nosotros los cometemos es clave para poder recibir ayuda. De lo contrario, las consecuencias pues serán terribles. Piense por un momento en los israelitas, para que vean que yo no estoy sacando el texto de su contexto. Piensen en los israelitas. Si Dios no les pide un informe, ¿de qué hubiera servido que ellos examinaran la tierra? O sea, porque Dios, ¿por qué les pidió el informe? Porque Él quería, aunque Él es omnisciente, omnipresente, Él quería que los israelitas le rindieran cuentas. Él quería que los israelitas le dijeran, mire, esto pasa allí, esto hay allí, esto hay allá. Pero si el Señor no pide ese informe, ¿para qué los iba a mandar a examinar la tierra? Es un principio de la vida cristiana rendir cuentas. Y le repito, no hablo de dinero, pero es un principio. Hablo de tener un amigo que sea maduro espiritualmente, al cual podamos decirle, estoy en esta o en aquella situación, ¿qué hago? Porque muchas veces nos mezclamos en situaciones mundanas, así como le decía ahorita, por no examinar, nos terminamos mezclando en el mundo. No le rendimos cuentas a nadie. Cuando menos nos percatamos, estamos hasta el cuello de pecado. Si usted no tiene a nadie a quien rendirle cuentas, mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Este texto es muy hermoso. Mire lo que dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Si usted no tiene nadie de confianza, el texto le acaba de decir a quién debe rendirle entonces cuentas. Ríndaselas a Dios. No, yo no se lo digo, se lo está diciendo la Biblia. Se lo repito ahí en el versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos decidido rendir, a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, mis hermanos, algo muy importante en este momento que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios,
cuando nosotros le ponemos atención, cuando nosotros nos concentramos, la palabra dice, según Hebreos, que es una espada. Que es una espada que llega hasta lo más profundo, hasta los pensamientos, conoce las intenciones, y entonces la palabra nos juzga y nos dice, mire, eso que usted va a hacer está mal. Y entonces usted va y le rinde cuentas a Dios. Cuando la palabra lo juzga a usted todos los días, cuando estamos acá dando la palabra, entonces la palabra nos habla. Por eso es que yo, por ejemplo, le insisto mucho a la gente, deje de estar mirando el que no vino o el que vino y usted piensa que la palabra es para él. No, tome la palabra para usted, para cada uno, porque la palabra es para eso. Para juzgar los pensamientos y las intenciones de su corazón, de mi corazón. Y cuando eso pasa, ¿sabe qué sucede en nosotros? Que entonces nosotros decimos, uy, Dios ya se dio cuenta, voy a ir a rendirle cuentas a Él. Y entonces yo me voy y le pido perdón y me arrepiento y avanzo por ese camino. ¿Sí ven que es importante rendir cuentas, hermanos? Si usted no tiene a quién rendir cuentas, hágalo directamente con Dios. Pregúntele qué debe hacer. Así como dice Hebreos, la palabra está atravesando todo nuestro ser con el propósito de que estemos dispuestos para rendir cuentas. No se niegue, ¿no? Por ahí un hermano me dijo hace un tiempo, le escribí, lo llamé y no me contestaba. Y nada, entonces di un informe y entonces esta persona, así estilo lo que estamos viendo, y la persona me llamó supremamente molesta. Ay, que por qué había hecho eso. Y entonces yo le dije, la verdad es que yo pensé que usted había caído, porque como no me contestaba, la persona dijo, yo jamás caería. ¿Usted cómo fue a pensar eso de mí? Fíjense nosotros a qué punto llegamos y cómo no nos damos cuenta muchas veces que podemos llegar a caer sencillamente porque, número uno, no nos gusta rendir cuentas, ¿cierto? Es clave rendir cuentas entonces cuando vemos que estamos fallando en algo. Entonces, en este camino hacia la tierra prometida, que es un camino culebrero, que es un camino duro, difícil, ¿cómo transitar? Primero examine el lugar donde usted está caminando a diario, donde usted trabaja, donde usted estudia, las personas que lo acompañan, las personas que lo rodean, y establezca límites con esas personas. Número 2, rinda cuentas. Aprenda a rendir cuentas. Y si no tiene a alguien espiritual en esta tierra en el cual pueda confiar, hágalo directamente con Dios. Hágalo directamente con el Señor, pero aprenda a rendir cuentas. Acuérdese que Él todo lo ve. Y recuerde que la palabra que diariamente estudiamos, que usted escucha en los cultos, tiene el propósito de que nosotros seamos juzgados, de que nuestros pensamientos, nuestras intenciones sean expuestas y entonces digamos, Señor, he pecado, he fallado, te pido perdón, y ahí le estamos rindiendo cuentas a Él. Número 3, en este camino culebrero también se hace necesario creer. Crea. Vamos a publicarlo. Crea. Esto es clave, mis hermanos. Pongan mucha atención. No se pierdan este punto. Pongan mucha atención. Versículo 30 y 31 dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir a esta gente, son más fuertes que nosotros. Noten la diferencia. ¿Cuál es el punto? Crea. ¿Qué pasó con Caleb? Él creyó. Él creyó que podían conquistar esa tierra a pesar de todo. Noten la diferencia entre un israelita que creía a la promesa dada por Dios a Abraham, porque ¿en qué era que creía Caleb? En la promesa que Dios le había entregado a Abraham muchos años atrás. Y los otros que estaban con él, no creían. A pesar de que ellos habían visto toda la obra del Señor, hasta ese momento, ellos habían visto todo, ellos no creían que Dios les podía dar la victoria. Nunca está de más recordarles, mis hermanos, que este pueblo había visto las 10 plagas sobre Egipto. Habían visto a Dios abrir el mar, ponerles una nube de día y de noche, les daba el maná del cielo. Estaba la mismísima presencia de Dios entre ellos, entre otros eventos sobrenaturales que ellos presenciaron. Sin embargo, estos israelitas no creían que el Señor
No creían que el Señor les daría la victoria. No lo creían. Ahí lo dice el texto. ¿Quién lo creyó? Caleb. Él no se fijó en los gigantes. Fíjese que Caleb no se fija en los gigantes. Él no dijo, uy, no, pero uy, es que hay gigantes, uy, es que hay mucho ejército, es que hay muchas murallas. No, Caleb no dijo nada de eso, ¿cierto? Caleb dijo, vayamos a la victoria. La victoria es del Señor. Caleb creyó. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Pongan mucha atención. ¿Cuál era la diferencia entre Caleb y los demás? Que Caleb creyó y en cambio los otros no dudaban. Vamos a verlo. A ver, piensen en algo. Yo quiero que pongan atención para que ustedes puedan entender la Biblia. ¿Caleb y los demás habían visto los mismos milagros, las pruebas y los juicios de Dios? Sí, claro. Todos habían visto lo mismo. Sí. Entonces todos debían creer. ¿Por qué no creyeron? Porque los otros veían los peligros donde no lo sabían. No, los peligros eran. Sí, pero... Los peligros estaban. Pero entonces, ¿qué sucedía? Que Caleb tenía el don de Dios para creer. Tenía la fe en Dios. Caleb tenía el don de creer. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Miren, mis hermanos, vamos a publicar este texto y quiero que le pongan mucha atención. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Mire, por gracia significa que nosotros somos salvos mediante el regalo de Cristo en la cruz del Calvario, el regalo que Dios nos da. Dice, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, es decir, por creer en el sacrificio de Cristo. Pero luego dice que esa fe, dice, esto no procede de ustedes. O sea que la fe no es algo que me nazca a mí porque sí, porque yo soy bueno o porque yo sí entiendo. No. ¿Qué dice? Sino que es un regalo de Dios. Y luego termina diciendo, no es por obras, para que nadie se jacte. Llevémoslo a la vida de Caleb. Ahora sí, Caleb y los demás habían tenido las mismas posibilidades para creer en Dios y en que Él cumpliría la promesa de que ellos heredarían la tierra prometida en Canaán. Ellos habían visto todo de Dios. Sin embargo, solo Caleb creyó. Solo Caleb creyó. No había diferencia. No era que Caleb fuera más bueno, fuera más inteligente. No. La diferencia fue que Dios puso el don de creer en Caleb. Ese que dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Somos salvos por creer en Jesús. Pero ese don de creer, según este texto dice, esto no procede de ustedes. La fe no es algo que viene naturalmente en el hombre. El hombre rechaza a Dios. Dice, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Hermanos, Caleb no necesitó ver las victorias sobre los gigantes para creer que Dios les iba a dar la tierra prometida. Es más, así no hubiese visto los milagros y las promesas de Dios, él igual estaba seguro en la promesa que Dios había dado a sus antepasados. Es decir, mis hermanos, la fe salvadora es la fe salvadora la que Dios provee a quien Él quiere como un regalo que nadie merece. Les repito eso que es clave. Es la fe salvadora la que Dios provee a quien Él quiere como un regalo que nadie merece. Es más, un regalo que ningún ser humano quiere. Nadie quiere el regalo. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Es por eso que se hace necesaria la intervención de Dios en nuestros corazones. Es por eso, mis hermanos, que Dios interviene en el corazón de todos nosotros para que podamos creer así como Caleb creyó, en que ahora Cristo ya fue victorioso, resucitó de entre los muertos, pagó por nuestros pecados, nos da vida eterna y estamos esperándolo en las nubes. ¿Nosotros lo vemos? No, pero sin embargo lo estamos esperando. Y miren esta belleza lo que dice. Primera de Pedro, perdón, ahí dice Pedro, pero es Primera de Pedro. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen
en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de la fe. ¿Cuál es la meta de creer en Jesús? Dice que es su salvación. La meta de creer en Jesús no es que usted sea rico, ni que sea sano, ni que usted sea exitoso en su vida, ni que tenga un buen matrimonio. No, la meta fundamental en la vida de todo cristiano al creer en Cristo es que sea salvo. Es que sea salvo. Eso es lo que dice el texto. Y ese creer es un don que Dios da a quien Él quiere, a pesar de que la persona a la que se lo da no lo merece, sea usted o sea yo. Haga de cuenta, escuchen esto para finalizar el tema de hoy e ir a orar. Haga de cuenta que nos informan que están entregando un subsidio, pero que hay que ir hasta Bogotá para recogerlo. Y usted no puede ir. Pero le dicen que entonces usted tendrá que esperar hasta que el subsidio esté disponible en Piedecuesta. Y pasan 10 años. Y un día alguien se le acerca y le dice, oiga, ya están entregando el subsidio en Piedecuesta. Pero usted no cree. Entonces alguien se le acerca unos meses después con una foto y le dice, oiga, usted no reclamó el subsidio, mire, a mí ya me lo dieron. Y le muestra la foto. Pero usted no cree. Y luego otros 3 meses después se le acerca otra persona, pero ya no con la foto. Ni viene a decirle, le trae el subsidio en la mano y le dice, oiga, yo ya reclamé el subsidio, lo están entregando aquí en Piedecuesta. Pero usted sigue sin creer. Hasta que un día llega a su casa el que distribuye los subsidios en Piedecuesta y se lo entrega en su mano y a su nombre. Ese día usted cree que el subsidio realmente estaba en Piedecuesta, pero no fue obra suya. Usted nunca creyó, fue porque se lo trajeron hasta su casa. Así actúa Dios. Aunque estamos lejos de Él y no creemos en la obra de su Hijo, ni siquiera con sus milagros ni con sus señales, entonces Él viene, toca nuestra vida, nos presenta a Jesús y creemos. Creemos, hermanos. Esta explicación es clave para nuestra vida cristiana, mis hermanos. Ojalá que les quede algo. Si alguien quiere, luego puede coger ese pedacito y volverlo a escuchar. Es clave para que nosotros entendamos que esto nos va a dar paz. Por eso a veces muchos están estresados porque alguien no se convierte y no entienden que eso es una obra que hace Dios en cada persona y es en su tiempo y que se deberán ver claramente los frutos. El creer es algo sobrenatural, es un milagro impresionante que Dios hace en un corazón que no lo ama y sin embargo Él provee ese don de manera gratuita para que la persona crea y cambie su vida y tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, por tu hermosísima palabra, Señor, por las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en esta noche porque nuevamente estamos aquí reunidos, Señor. Gracias por cada personita que traes para que puedan escuchar tu palabra, Señor, para que puedan ser llenados de ti. Padre amado, te clamamos que en esta oración sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, para que no hablemos conforme a nuestros pensamientos ni a nuestros deseos, Señor, sino para que podamos hablar contigo conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Dirígenos en esta oración, Señor. Enséñanos a orar, Padre amado. Enséñanos cómo te agrada que nos expresemos contigo, Señor. Tú que eres el Dios grande y majestuoso que ha creado todas las cosas. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo que no somos dignos y que nos encontramos al lado de la gracia, Señor, solo por la obra de tu Hijo, por lo que tu Hijo ha hecho, Señor. Sabemos que este camino es un camino difícil de andar, Señor. Es un camino complejo, Señor. Pero sabemos que tú has dispuesto las cosas para que nosotros lo podamos caminar y terminemos la carrera hasta llegar a la tierra prometida. Sabemos que estos israelitas, Señor, fueron enviados para poder examinar ese lugar donde ellos iban a estar, Padre, y que ellos vieron cosas que los asustaron, seguramente como nos puede pasar a muchos de nosotros cuando estamos en medio del mundo y no sabemos qué hacer ante las diferentes circunstancias que se nos presentan, circunstancias que a veces nosotros no nos esperábamos porque no hemos preparado nuestra salida al mundo. Debemos saber y entender que cuando salgamos allá vamos a estar expuestos al pecado, a la tentación, a diferentes situaciones, aún a la humillación, Señor,
de parte de otras personas por amar tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor, que nos ayudas a entender lo importante que es examinar el lugar donde nos encontramos actualmente. Este mundo perverso que pasará por fuego no es nuestra morada, Señor. No es el lugar donde nosotros habitaremos por la eternidad. Padre, te pido que nos enseñes a rendir cuentas, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos más dóciles, más humildes, Señor, menos orgullosos a la hora de rendir cuentas. Y que cuando alguien se acerque a nosotros para decirnos que estamos haciendo algo mal o que querramos contárselo, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para entender que cualquiera de nosotros podría caer y que, como dice tu palabra en Hebreos, todos nosotros debemos entender que tú nos ves, Señor, que todo quedará al descubierto y expuesto ante tus ojos, por lo cual es importante rendirte cuentas, Señor. También necesitamos creer en ti, Señor, pero sabemos que es un don que tú das a quien tú quieres, Señor. Y definitivamente confiamos en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Sabemos que tú has elegido conforme a esa preciosa voluntad que tienes, Señor. Y respetamos la forma como tú has decidido salvar aún a aquellos que no merecían salvación, es decir, a todos nosotros. Gracias, Padre, por tu plan perfecto de salvación. Gracias por ese don de creer, Señor. Gracias por no permitir que nuestras obras participen en la salvación. Padre amado, tu sacrificio, el de tu Hijo, es perfecto y suficiente. No se necesita ninguna otra obra. Sencillamente necesitamos creer en ti, Señor, en el sacrificio que hiciste. Y aún nos sentimos más tranquilos de saber que tú harás esa operación en cada corazón, esa intervención en cada vida que tú decidas salvar y utilizar para tu reino. Señor, muchas gracias por este grupo de oración. Perdónanos cuando fallamos, cuando no nos disponemos para estar pendientes a tu palabra. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de la Escritura, Señor, que cada día podamos avanzar un poco más. Señor. Permite que nosotros te podamos conocer, nos enamoremos más de ti, nos enamoremos más de tu palabra, más de estos momentos, Señor. Que empecemos también de la misma manera y en el mismo grado a abandonar las cosas del mundo, aquellas, Señor, que a ti no te agradan, y que nuestro Espíritu, Señor, y el Espíritu Santo nos están diciendo claramente que nos apartemos para que evitemos el juicio de parte tuya o tu ira sobre nuestras vidas o la disciplina que tú quieras descargar sobre tus hijos. Señor amado, permítenos ser prudentes y sabios en la toma de decisiones. Sabemos que ahora mismo, Señor, se han dado un par de libertades más en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país. Señor, permítenos seguir siendo prudentes. Señor, permítenos seguir siendo sabios. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer tu obra de la mejor manera posible. Que no desaprovechemos ningún momento para compartir tu palabra cada vez que se dé esa posibilidad. Señor, te pido por los misioneros del mundo, por aquellos que predican y proclaman tu palabra, Señor, y que se encuentran en lugares alejados de la tierra donde sufren persecución, por aquella iglesia que es perseguida y flagelada, Señor, por aquella iglesia que es en este momento rechazada y atacada. Te pido que los guardes, que los bendigas, Señor, y que les permitas estar bajo tu mano poderosa, Señor. Cuán grandes son tus misericordias para con todos nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta semana, en lo que queda, Señor, que nos bendigas conforme a tus bendiciones, y que si no nos va tan bien, Señor, que no nos quejemos, que no nos dejemos llevar por el momento, Señor, que no permitamos que la ira ni el acoso del mundo, Señor, nos haga cometer errores o hablar mal de ti, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por la comida que pusiste en nuestra mesa, Señor. Gracias por el perdón que nos has dado hoy, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, Señor. Gracias por nuestros padres, Señor. Gracias, Señor, por nuestros familiares. Gracias por nuestros amigos. Gracias por tu Hijo perfecto. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ti, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada cosa que tú nos entregas, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Llena nuestras casas de tu santa presencia. Permítenos obrar y trabajar para tu reino, conforme a tu voluntad. Señor amado, nos vamos a descansar, pero en la tranquilidad y en el amor de tu nombre, Señor. En tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, les deseo pues que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y los guarde. Y si Dios así lo permite, mañana a las 7:20 estaremos ya conectaditos. Que estén muy bien. Dios.